Hola, ¿cómo están? El día de hoy tocaremos el tema del secuestro del Señor de la Ascensión que fue realizado por Manuel Lozada allá por el año de 1863 en el templo de Santiago Ixcuintla. En aquel momento, Manuel Lozada estaba en la plenitud de su poder político y militar y luchaba contra las fuerzas liberales al mismo tiempo que negociaba con las fuerzas francesas. Él se enfrentaba con el ejército liberal que era encabezado por Ramón Corona en la zona de Nayarit. En enero de 1863, Lozada y Corona se enfrentaron en las lomas de Ixcuintla y saliendo triunfador Lozada con tal fuerza que después de dicha victoria fue sobre Santiago Ixcuintla, tomó la población, saqueó la ciudad y en un momento dado dicen en las crónicas que el mismo Lozada en persona entró al templo del Señor de la Ascensión y destrabó la imagen y se la llevó al lomo de caballo a San Luis de Lozada. Yo le comentaba a Luz María cuando estábamos haciendo la investigación que siempre pensé que el milagro del regreso del Señor de la Ascensión había ocurrido posterior a ese secuestro. Pero no, Luz María. No, la imagen del Señor de la Ascensión llegó a Santiago Ixcuintla en octubre de 1607, en una de esas inundaciones que ocurrían cada año, justo cuando los feligreses se recogieron en la iglesia a pedir, a rogarle al Padre que les ayudara para que pararan las aguas. Cuenta Fray Antonio Tello en su crónica miscelánea que estaba el padre orando con ellos, un padre de apellido Aranzú. Un golpe de agua azotó la iglesia, se abrieron las puertas y vieron pasar el Cristo flotando. Incluso hablan de que iba una vaca también, no sé si jalando el Cristo o flotaba igual con el agua, como hemos visto en muchas crecientes pasar caballos y árboles. Rescataron la imagen y cuenta la historia que a partir de eso las aguas comenzaron a bajar. Entonces, eso significa que la imagen del Señor de la Ascensión ya tenía 250 años en el momento en que Manuel Lozada la secuestró. Otra de las cosas que de manera de interés nos dimos cuenta, porque un reportaje de tu papá en Vanguardia en los años 50 rescata esa idea. Creo que en algún momento entrevistó al padre Saúl Cortés y posteriormente fue a visitar la casa de Rafael Bon, ¿no? Sí, cuenta mi papá en uno de sus artículos que platicando con el padre Saúl Cortés de este supuesto secuestro de Manuel Lozada a la imagen, el padre Saúl, un hombre que sabe muy bien, que conoce muy bien la hechura de cada una de las imágenes del Templo del Señor de la Ascensión, le decía que eso no hubiera sido posible por la manufactura de nuestra imagen. Está hecha de una pasta de caña de maíz con un material de maguey también, que la hace muy ligera para poderla transportar, para evangelizar a los pueblos en corto, pero nunca para irse al lomo de caballo hasta San Luis. Sí, sí. Decía el padre Saúl, hubiera sido imposible, hubiera quedado destrozada. En ese tono de las cosas, mi padre recuerda también que entonces Rafael Bong lo invitó a conocer su casa para enseñarle una especie de noria que tenía el brocal y los carrillos, todos los aditamentos para sacar agua, pero que era obvio que nunca había habido agua ahí, la altura del lugar, pero sí había una especie de tiro de mina que parecía un escondite, decía él, como para que se hubiera podido esconder a alguien o algo. Y le decía Rafaelito a mi papá, ¿no escondería Manuel Lozada aquí al Cristo? O alguien que le ocultó a Manuel Lozada la verdadera imagen del Señor de la Ascensión. Porque en el 2010 tú fuiste parte del Comité de Restauración de la Imagen y te diste cuenta, palpaste la imagen. Sí, en 2010 el grupo de buena voluntad pudimos, con la autorización del INAH, con todos los permisos correspondientes, llevarlo a la Escuela de Restauración de Guadalajara, a la ECRO, muy prestigiada, y
Los restauradores asombrados del valor de la imagen, de la que dicen que solo habrá algunos 4 Cristos de esa manufactura en todo el país, una manufactura española que se cree hecha por manos indígenas. Se veía ahí el material liviano, ligero, fue restaurada con un material muy parecido y de hecho pudimos constatar el valor que representa a Santiago y que Manuel Lozada lo vio desde esa época. Así es. Al volver en 2010, ya restaurada, cómo se volcó el pueblo de Santiago a la recepción. Fue una cosa impresionante, emocionante, y fue allí, en ese momento, cuando yo pude levantarla y ver lo ligera que es. Lo que pesaba era la cruz. Y cuidado con los clavos, así es. Yo siento que ese regreso del Señor de la Ascensión, que aún no podemos constatar si ocurrió en 1873, porque ahora sí pusimos en duda si realmente se fue a San Luis. Pero cuando el Señor de la Ascensión se fue de Santiago en el 2010, su regreso fue un regreso triunfal. Fue un regreso incluso lleno de gente en una fiesta, pero que, tú me decías, el Señor de la Ascensión escogió el día de su regreso a Santiago. Él decidió. Nosotros teníamos todo proyectado con calendario, pero por algo no pudimos conseguir a tiempo el vehículo que tenía que ser justo de sus dimensiones, vigilancia, nos acompañaron patrullas federales de camino. Y no pudimos conseguir en la fecha que estaba marcado. Sin embargo, lo logramos. El Señor de la Ascensión arribó a Santiago el domingo de Pentecostés, que para los cristianos es la fiesta mayor de la iglesia. Y eso, a partir de la magia que eso significa, pues nos damos cuenta del gran valor simbólico, religioso, identitario que significa el Señor de la Ascensión para los santiaguenses. Muchas gracias, Luz María. Verdaderamente el testimonio nos gustó muchísimo el día de hoy. Gracias a todos. Nos vemos pronto en Travesía.